Bueno, muy buenos días, damas y caballeros, estudiantes de la región Brunca. Estamos en San Isidro, pero con la posibilidad de cubrir toda la región Brunca para aquellos estudiantes que están en las diferentes ciudades, en San Vito, en Buenos Aires, en Ciudad Neily, en Osa y acá en Pérez Celedón. Bienvenidos y buenos días. Esta es la tutoría número 4. Esta tutoría es la última y cubre en el texto, el libro de texto, los capítulos 7 y 8 y en la guía de estudio los capítulos 5, 6 y 7. Específicamente vamos a estar hablando el día de hoy de lo que es la metodología para implantar aquellas mejoras y aquellos cambios que se han hecho y se han efectuado dentro de una empresa. Y en la segunda parte vamos a estar hablando un poco sobre la distribución en planta y un poquito sobre la localización, cuáles son las cosas que hacen que una empresa se ubique en un lugar o en otro. Así que para empezar, vamos a hablar sobre aquellos aspectos que hay que considerar cuando se va a implementar este nuevo método, el que mencionamos antes. Recordar que lo primero es que como trabajamos con personas que queremos contar con su apoyo, la venta de las ideas que tienen que ver con ese nuevo método es muy importante, ¿no? Porque vamos a trabajar con personas, no son máquinas frías que vamos a tocar un botón y ya, adelante, ¿no? Hay personas que se pueden sentir disminuidas, se pueden sentir afectadas, confusas. Entonces vender la idea va a ser un tema muy importante. También otro de los aspectos es contar con la documentación, un informe que tenga los diagramas, ojalá datos sobre costos, qué es lo que vamos a economizar, economía, también en cuánto la producción se va a aumentar. O sea, estos datos son muy importantes porque si no, no tiene sentido. O sea, si no hay beneficios tangibles, ¿qué sentido tiene que vayamos nosotros a implantar un nuevo método, implementarlo, ¿no? Entonces ya llevamos dos aspectos esenciales, ¿verdad? Primero, recordar que las personas afectadas, positivo o negativamente, tenemos que venderles esa idea. Y en segundo lugar, verlo desde la perspectiva de mejoras, o sea, ¿qué mejoras se van a obtener? Y esas mejoras tienen que tener como sustento costos, producción, aumento, calidad, aumento de la calidad, de la seguridad. Creo que es un tema en el que hemos hecho bastante énfasis, ¿no? Que poner de primero la seguridad de los trabajadores, cuánto va a costar, el tema de inversión, etcétera, ¿no? Y por supuesto contar con la venia de la dirección superior. Lógico, esto está sobreentendido, o sea, no se puede hacer nada si la dirección no está detrás de esto y lo está apoyando, aprobando esos cambios. Y por último, que ojalá todo eso tenga un sustento escrito, ¿no? Así que empecemos con lo primero, ¿no? Que es tener un protocolo, llamémosle, una descripción de ese método. Debería ser una especie como de protocolo que nos indique a nosotros cuáles son los pasos que vamos a hacer. En primer lugar, que haya, de nuevo, un protocolo, una guía con todos esos procedimientos claros, ¿no? En segundo lugar, recordar que todo aquello que hemos visto en los capítulos anteriores, estudios de tiempo, estudios de movimiento, tiene que acompañarnos y tiene que asistirnos, y han sido un apoyo para que esta implantación del método se facilite. Otro importante que lo vamos a ver al final es el tema de la distribución de la planta. Recordar que si es un nuevo método, el tema de la distribución de planta va a jugar un papel importante, pero esencial si es una redistribución, o sea, una empresa que ya funciona, que tiene una distribución, pero hay que hacerle ajuste porque estamos implantando un nuevo método. Entonces ahí hablaremos de redistribución porque ya existe la distribución, no solamente vamos a hacerla de una manera más fluida, más fácil, etcétera, ¿no? Hay algo que también se llama el Manual de Operación de Instructivos, el MO, que nos va a contar con todo
la forma de cómo se va a capacitar el personal, toda la documentación necesaria para que los métodos se puedan también llevar a cabo. Y básicamente eso sería como un antecedente. Ahora, a la hora de aplicar el nuevo método, hay aspectos que hay que considerar. En primer lugar, los trabajadores nos van a ver movimiento de personas, ¿no? Y si esos colaboradores o trabajadores no son informados, de nuevo, estamos haciendo mucho énfasis en esto, vamos a crear expectativas, ansiedad, por ahí uno que otro va a decir, nos vienen a correr, ven a gente con cronómetros, con gente midiendo, ¿no? Entonces la reunión y la información, esto sería más bien la sensibilización del equipo, ¿no? Es esencial que la gente sepa hacia dónde estamos apuntando con esto y por qué. Porque necesitamos incrementar la producción, porque necesitamos incrementar la seguridad de ellos mismos, de ellos y ellas, etcétera, ¿no? Y dentro de esto mismo hay un punto esencial que es el respeto a la dignidad de los trabajadores. O sea, esto tiene que ver mucho con hacerlos partícipes, escucharles. Muchos de ellos y muchas de ellas tienen años de estar trabajando en las empresas, tienen experiencia y sus sugerencias van a jugar un papel esencial para que la implantación sea más fácil, principalmente aquellos y aquellas que juegan papel de líderes naturales en los equipos, ¿no? Escucharlos porque la tropa de trabajadores los escucha y les tiene confianza. Entonces, promover los aportes de ellos y de ellas es esencial. Y asimismo la participación de quien lo merezca o de quien quiera participar es muy importante. Ahora, esto creo que lo habíamos mencionado antes, ¿no? Van a haber sugerencias por parte de los trabajadores. Hay que darle crédito a quien tenga sugerencias que sean importantes, no robarnos esas sugerencias. Recuerden, estudiantes que están acá, que ustedes van a ser supervisores, supervisoras, van a tener puestos de vicegerencia o de gerencia y van a tener la posibilidad de que sus colaboradores ni siquiera conozcan a los líderes superiores del negocio. Ustedes van a hacer esa interfase, ¿no?, que van a estar recogiendo las sugerencias. Entonces es importante ser honesto con quién da esa sugerencia. Si las dio Leonardo, que Leonardo es el trabajador que entró ayer, que tal vez tiene aparentemente menos experiencia, pero dio unas bárbaras recomendaciones. Siempre hay que darle crédito a las personas que lo merecen. Ahora, si hay ideas que no van a ser tomadas en cuenta, hay que explicarle a los colaboradores por qué no vamos a tomar en cuenta tales actividades o tales sugerencias, ¿no? De forma tal que el equipo, la tropa, la gente que está con nosotros sepa hacia dónde estamos apuntando, se sienta partícipe, se sienta parte de un grupo. Recordemos que uno de los temas esenciales, principalmente en aquella fortaleza intangible, si le pudiéramos llamar de esta manera, todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, es saber trabajar en grupo, es saberse sentir parte de un grupo. Y de hecho lo vimos como una de las cosas esenciales en la sesión pasada, cuando hablamos de las 5 etapas de la psicología, ¿cómo se llama este psicólogo? Las necesidades básicas de Maslow, recuerdan, ¿no? Que una de ellas era sentirse parte de un grupo. Entonces, siempre en base a eso, recordar que estamos en grupo, somos parte de un grupo, debemos de sentirnos parte de ese grupo, y eso es uno de los temas esenciales. Saber trabajar en equipo es esencial. Cuando hablamos de grupo y no saber trabajar en equipo, es contraproducente, porque entonces no podemos diseñar un puesto específico para una persona sola, ¿verdad? Para una especie como de búho que está ahí en una esquina. Es prácticamente imposible tener un diseño de puesto de trabajo para una persona así, ¿verdad? Hoy en día es en equipo. Por tanto, las capacitaciones para los trabajadores tienen que ir en esa línea. Y bueno, y asimismo el nuevo método. Todo trabajador que va a formar parte de ese equipo tiene que ser entrenado, mostrado
lo nuevo que vamos a tener de forma tal que lo podamos medir con indicadores precisos con ese nuevo método, no con los métodos antiguos, ¿verdad? Ahora, siempre es bueno ver ustedes como supervisores, saber de que vamos a tener, es posible, ¿no?, que hay alguna resistencia al cambio. Y algunas de las causas de la resistencia al cambio las vamos a mencionar. En primer lugar, temor a lo desconocido. Y esto puede ser producto de que nosotros no hemos retroalimentado adecuadamente al equipo. Entonces la gente va a tener dudas y es normal, es natural. Todos tenemos un temor a lo desconocido. Por tanto, informar, que haya comunicación en dos vías es esencial. También recordemos que como seres humanos nos gustan las áreas de confort, ¿no? Y esas áreas de confort son los métodos viejos. Entonces, esa inercia al método viejo es natural, es como la caída ¿cómo se llama? La ley de la gravedad. Por ley de gravedad uno a veces sin darse cuenta recurre a los métodos antiguos. Entonces, en la medida en que uno practique los nuevos métodos, en esa medida se va a ir olvidando de los métodos antiguos y hay que tener paciencia. A la gente es posible de que constantemente se le esté ocurriendo así como lo hacíamos antes, ¿verdad? Normal. De nuevo, incertidumbre, desconocimiento. Uno más, no hemos explicado muy bien el nuevo método y la gente no lo entiende, no es que no lo quiera hacer, simple y sencillamente no lo entiende. Entonces ahí hay que ser paciente, hay que tomarse el tiempo necesario para explicarlo una y otra vez. Y también esto nos pone en jaque a nosotros, porque tal vez pensábamos de que la manera en que lo íbamos a explicar era la correcta y nos damos cuenta de que vamos a tener que buscar nuevas maneras de explicar las cosas, tal vez con gráficos, tal vez con una película, tal vez trayendo a algún sensibilizador, explicar las cosas de diferentes ángulos. Para nosotros va a ser un reto, pero también va a enriquecer nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Gracias, Mari. Por otro lado, también es posible que tengamos trabajadores como yo, que están prejubilados o que podrían estar prejubilados, que se sientan obsoletos, ¿no? Gente que ha pasado 35 años trabajando en una empresa, 30 años trabajando en una empresa, que solo conoce eso y de repente ve cámaras, ve equipos tecnológicos, oye palabras, innovación, ¿verdad? Esta palabra que hoy representa tanto, la palabra innovación, y hace 20 años tal vez era desconocida. Es posible que yo me sienta obsoleto, fuera del juego, y bueno, eso también hay que irlo rompiendo, ubicando a las personas donde pueden dar lo mejor que puedan, ¿verdad? Una más, tal vez la persona que está proponiendo los cambios no se haya vendido muy bien. De nuevo, ¿no? Persona nueva, desconocida para la tropa, para el equipo de trabajadores. Entonces la falta de confianza es posible que surja en algunos trabajadores. Por tanto, esos careos, esa apertura, esa sensibilización del trabajador y trabajadora, eso, dejarles que hablen y que digan todo lo que tengan que decir al inicio es muy importante para que se cree un clima de confianza. En ambas vías, recuerden, ¿verdad? Porque si tenemos información vertical del jefe, la jefa, a la tropa, pero no hay retroalimentación de cómo se sienten los trabajadores, ¿verdad?, etcétera, es posible de que tengamos entonces algunos breques, algunos frenos por parte de los trabajadores. Siguiendo con esas causas, podemos ver también que el sindicato, si hay sindicato, tenga algunos objetivos distintos, ¿no? O sienta que tiene objetivos distintos a lo que se está tratando de implantar ahí. Entonces hay que buscar el beneplácito y explicarle a los directivos del sindicato qué es lo que se está haciendo en tiempo y forma. Cuidado que antes de vendérselo al resto del equipo, habría que explicarle al sindicato hacia dónde queremos llevar a la empresa, ¿verdad? Que al final de cuentas es un ganar-ganar para todos, pues, porque si la empresa va a ganar más, van a tener más ingresos los trabajadores por hora, etcétera. Siempre hay que buscar, ¿verdad?, ese tipo de oportunidades para poder explicar las cosas de una manera más general.
También, bueno, resentimiento contra órdenes nuevas, normal para gente que ha estado muchos años haciendo las cosas de una manera y con determinados jefes. Podríamos verlo en una empresa familiar donde de repente, qué sé yo, están acostumbrados a ver al fundador que tiene 80, 70 años, de repente se jubila, entran los hijos, las hijas y son nuevas órdenes, traen la tecnología de la mano, innovación, etcétera, ¿no? Entonces eso podría ser un pequeño impas, producir alguna oposición. Pero de nuevo, nada como sentarse y conversar con la gente en el momento oportuno. Y por último, que sean también razones económicas, pues los trabajadores van a sentir que les van a golpear la bolsa. Yo creo que todos nosotros, ¿no?, cuando se nos golpea la bolsa, queremos saber las razones, vamos a poner un poquito de resistencia, a menos pues de que sea una situación nacional, una situación de emergencia, donde todos nos vamos a ver afectados. Pues yo creo que eso es diferente, creo que el trabajador lo tomaría de una manera distinta. Ahora, ¿cómo podemos disminuir esa resistencia al cambio? Aquí tenemos algunos tips, algunas ideas, ¿verdad? En primer lugar, podríamos pensar de que el tema económico podría apoyar la solución de eso, pero recordemos, no todo es plata, ¿verdad? Sí, el dinero puede facilitar un poco, pero recordemos de que hay algunos, llamémosle el aliciente tangible, que la gente lo puede ver en un cheque, lo puede ver en su cuenta bancaria, pero también hay algunos intangibles, como por ejemplo sentirse escuchados, y ahí viene la siguiente, ¿no?, la comunicación en ambas vías, que la gente sepa que sus puntos de vista se están tomando en cuenta. Por ejemplo, eso es muy importante. Y también que ellos sientan de que el acuerdo se tomó en grupo. Ellos participaron, firmaron, prácticamente el modelo salió de ese equipo que se sentó y negoció todo el proceso, ¿no? Entonces, cuando al final todos acordamos la nueva metodología y los trabajadores sienten que fueron escuchados, eso es fabuloso. Ahora, esto es una técnica que ustedes como líderes van a tener que aprender. Recordar de que cuando tienen un poquito de oposición al inicio, ceños fruncidos, gente que está confundida, no hay nada como romper el hielo, ¿vale? Tal vez algún chiste oportuno, ¿verdad? Yo sé que también uno como nuevo líder, ustedes como jóvenes van a estar un poco nerviosos, pero en la medida en que vayan haciendo estas cosas más y más, lo van a ir haciendo de una manera natural. Entonces, buscar romper el hielo es esencial. Preguntarle a la gente que se presenten, presentarse uno, ponerse al nivel de los colaboradores es muy importante. Si ellos están con presiones, con situaciones así, ponerse como uno más. Yo también tengo mis presiones, ¿verdad? Así que estamos todos en el mismo barco. Hacer sentir a la gente como que vos de alguna manera estás usando sus zapatos, te has puesto los zapatos de ellos o de ellas. Y una cosa muy importante, no olvidar la técnica de negociación, porque en la técnica de negociación, ¿qué es lo primero que le enseñan a uno? No buscar el perder y yo ganar. ¿Qué es lo que buscamos? Ganar, ganar, ¿verdad? Cuando buscamos el ganar, ganar, prácticamente tenés el ok por parte de la contraparte. Y un punto que puede apoyar muchísimo es decirle a los trabajadores, a las trabajadoras y colaboradores, bueno, está bien, empecemos probando. Entonces eso se llama un ensayo, ¿verdad? Probemos una línea. Eso a veces sirve mucho porque implantar cambios en toda la empresa puede ser caro, contraproducente, podríamos tener oposición por todos lados y no vamos a poder manejar eso así, ¿verdad? Pero si escogemos un proceso, una línea, un ensayo, que la gente vea que estamos probando nada más, ¿no? Y que si tiene buenos resultados, lo podemos aplicar o implantar ya en un departamento y así sucesivamente con el resto de la empresa.
eso podría traernos muy buenos resultados, ¿verdad? Por favor, en cualquier momento que tengan una pregunta, alguna contribución, nos encantará escuchar sus comentarios. Ahora, siempre en el tema de lo que es cómo solucionar un problema, aquí se nos da una metodología, ¿verdad? Lo primero es entender el problema. Y aquí se nos da un ejemplo. El ejemplo es que los trabajadores, las trabajadoras se están levantando con mucha frecuencia a tomar agua y el trabajo queda pendiente. O sea, ese es el problema, ¿verdad? Entendamos ese problema. Bueno, ¿cómo lo vamos a entender? Bueno, veamos las consecuencias que afecta, aquí estamos siguiendo la línea de lo que tenemos acá, ¿verdad? Siempre utilizando la presentación de una compañera. Eso es muy importante mencionarlo. Esta presentación no la hice yo, estoy utilizando una herramienta de una compañera. El trabajo se acumula cuando los trabajadores van por agua. ¿Okay? Eso es lo que estamos enfrentando. Ahora, ¿qué hace esto? ¿Qué efectos trae? Bueno, el trabajador pierde tiempo, también como es una cadena, hace que otros pierdan el tiempo. Sugerencias, muy simple, coloquemos los bebederos lo más cercano posible donde están los trabajadores. Pero eso no es todo, suena bonito. ¿Qué costo tiene eso? Recuerden que estamos trabajando siempre en beneficio de ambas vías, ¿verdad? Por un lado de los colaboradores, de los trabajadores, pero también de la gerencia, de los dueños de la empresa, porque si eso nos va a costar un ojo de la cara, ¿verdad? Entonces busquemos siempre un punto de ganar-ganar. Sí, entonces vemos qué costo tiene esto y qué ahorro va a tomar también, porque cada trabajador dice va a perder 1 hora por turno. Eso es carísimo, o sea, estamos pagándole a los trabajadores para ir a tomar agua. Estimemos ese ahorro. ¿Cuál es el resultado? Bueno, vamos a ver cuánto tiempo se recupera, en cuánto tiempo se recupera la inversión. Esto, chicos y chicas, les va a ayudar a ustedes muchísimo con el proyecto, ¿okay? Y en las tareas y en el futuro. Decir sí, hagámoslo de esta manera y no tener números es hablar al aire, es contar una historia, es decir novelas. Todo se redunda en números duros, ¿okay? Y los números duros llevan costos, pero también llevan beneficio al final de la partida. Y también llevan un tiempo de recuperación, ¿okay? Recuerden que esa es su modelo por excelencia. Problema, costo que nos está generando, soluciones propuestas, costo de esa solución propuesta, tiempo en que se recupera esa inversión que nosotros vayamos a hacer. Si no tenés eso, no tiene ningún sentido. Lo que vos digas es novela, es historia, ¿ok? Entonces ya estamos claros de que estas soluciones del problema tenemos que pensarlas de cara a nuestro proyecto. En el proyecto, si nosotros hablamos de mejoras y no hablamos de estas cosas que les mencioné, pues es muy... el profesor no va a estar muy contento, que digamos, o la profesora. Bueno, ¿qué es lo que se busca? Que una vez que se ha instaurado el nuevo método, se alcance la famosa normalización. Es cuando podríamos decir que ya el método se ha implantado, se ha normalizado, se ha llevado a alcanzar las mejores prácticas, y los empleados han alcanzado su máxima curva de aprendizaje, si le pudiéramos decir de esta manera, ¿verdad? Vean ustedes qué sencillo, nuevamente hablando sobre datos, ¿verdad? Un método mejorado, ¿qué hace? Bueno, vamos a compararlo con el actual que tenemos, ¿verdad? ¿Qué decía el método actual? Teníamos 3 operaciones y teníamos 6 transportes. Me van siguiendo, ¿verdad? En el método aquí actual. De repente contratamos a Leonardo y nos trae 2 operaciones en vez de 3 y 4 transportes en vez de 6. ¿Cuál es la diferencia? Parece que tenemos una operación menos y 2 transportes menos. Esto, de nuevo, ¿verdad? Tiene costo, tiene mayor producción, tiene, bueno, de nuevo la inversión que se va a hacer, pero, ¿verdad? Todo eso redunda en beneficio. Y por último, ¿en cuánto tiempo se recupera esa inversión? Eso es muy importante.
Ahora, sobre ese método de trabajo, algunas tips, ¿verdad? Desarrollar método mejorado, dice, bueno, probarlo antes de adoptarlo definitivamente. Por eso es que a veces vale la pena seleccionar una esquina del proceso, una parte de la empresa, antes de implantarlo en toda la empresa, porque no sabemos el impacto que puede tener, ¿verdad? Entonces, probémoslo. Hay que probarlo entonces antes de adoptarlo. Esas pruebas o experiencias previas pueden resultar todavía en modificaciones, por eso hay que probarlo con un equipo, con aquellos y aquellas trabajadoras que así lo deseen, que tengan voluntad, que tengan más años de experiencia, que sepan hacer las cosas mejor. A veces es el equipo ideal, ¿verdad? Tener esos trabajadores, trabajadoras con más experiencia. Porque es posible de que aun cuando vos lo estudiaste, hayas escrito sus operaciones, sus actividades, ¿vale? Con todos aquellos mis jeroglíficos, como les enseñé antes, ¿no? Es posible de que salgan cosas nuevas, ¿ok? Y haya que mejorar ese método. Entonces, antes de implantarlo en toda la empresa, en toda la línea, tal vez era mejor hacerlo en una parte nada más del proceso. Y por último, tenemos ya nuestro diagrama definitivo una vez de que lo hemos probado. Y una vez de que ya ha sucedido eso, recordemos, ¿verdad?, que el personal hay que instruirlo para aplicar ese nuevo método. ¿Okay? Ustedes ven que siempre redundamos, aquí aplicamos el método científico una y otra vez, ¿verdad? Y el método científico nos dice a nosotros de que no podemos hacer algo si no lo hemos estudiado y si no hemos hecho mejoras, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero recordemos, ¿verdad?, como administradores que son, o contadores, o como jefes de la gente de producción, todo redunda en números. ¿Okay? ¿Cuánto me va a costar? ¿En cuánto tiempo se va a implantar? ¿Y en cuánto tiempo lo vamos a recuperar esa plata? Son temas que si no se los responden a ustedes, tu jefe te lo va a pedir a vos, ¿vale? O tu jefa. Recordemos que siempre va a ser así. Entonces, tener esos temas claros son esenciales. Bueno, y aquí nos habla un poquito sobre la preparación de ese trabajador cuando haya que implantar esos nuevos métodos. Esa transmisión de conocimiento ojalá se haga en tiempo y forma, se haga por etapas. Decir y mostrar son dos cosas muy importantes. Recuerdan que a veces en las redes sociales a uno le llegan esa información. A veces hay una pirámide de que te dice lo que uno recuerda más. Tal vez ustedes lo han visto, ¿no? Que cuando yo hablo, la gente va a recordar lo menos posible. Pero cuando yo muestro, la gente empieza a recordar más. Pero cuando la gente lo hace, recuerda aún más. Y cuando la gente enseña a otros, recuerda todavía aún más. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que seguir ese tipo de pirámides o ese tipo de información que nos da el enseñar, el capacitar o el educar es esencial. Recordar que tu trabajador, si vos solo hablaste, va a recordar menos. Entonces, el trabajador tiene que irlo a hacer, o la trabajadora hacerlo, uno supervisar, monitorear, y ojalá que ese colaborador inicial que nosotros agarramos, ¿verdad?, seleccionamos, sea el que capacite a otros trabajadores. Entonces vamos a tener toda como le llaman en inglés, training of trainer, un entrenador para entrenadores, ¿vale? Ese es el método en que se multiplica la capacitación y la formación. Muy bien, entonces eso era por ese lado. Y entramos entonces al capítulo 8, que es la distribución en planta. Ahora miren, la distribución en planta, antes de entrar en materia, recordar que la distribución en planta es un tema que va a consumir recursos a la empresa, porque vamos a levantar máquinas. Imagínense ustedes un taller donde hay fresadoras, donde hay cortadoras que pesan 1,5 toneladas, 2 toneladas. O sea, vamos a necesitar un montacarga, vamos a necesitar una grúa. Es un caso extremo el que estoy poniendo, pero podría ser menos extremo, ¿verdad?
entonces la distribución en planta tiene que llegar a ese punto económico del que hemos estado conversando, ¿verdad? No se hace porque nos gustaría que se vea más bonito, sino porque la lógica de un proceso lo demanda. ¿Vale? Y entonces recordar que en ese punto donde vamos a producir confluyen trabajadores, confluyen máquinas, equipos, herramientas, confluyen insumos, confluyen productos en proceso, confluyen supervisores, supervisoras, o sea, todo aquel recurso que la empresa tiene de alguna manera va a confluir. Y eso es lo que nos hace a nosotros hacer la distribución en planta para que sea lo más fluido posible ese proceso del que estamos hablando. ¿Vale? Ahora, aquí nos está dando un poco más de razones, tal vez complementar un poco lo que yo ya dije, razones de por qué se hace la distribución en planta o el estudio en planta. Bueno, aquí nos dan 4 aspectos. En primer lugar, un nuevo producto a un proceso existente. ¿Vale? Un proceso que hacía pantalones, pero de repente es un pantalón especial que nos están pidiendo. Ok, entonces vamos a usar nuevas herramientas, más almacenamiento, dice, una nueva línea de producción o departamento, entonces va a seguir una lógica diferente, ¿verdad? Esa es la primera. Número 2, un cambio en la demanda del producto. ¿Y por qué, Leonardo, eso tiene que significar distribución en planta? Bueno, porque ya no vamos a producir ¿cómo se llama esto? De una manera tradicional, ¿okay? Manual o semimanual o mezcla, ¿verdad?, de lo que es semi-industrial y semimanual, ¿ok? Sino que ahora vamos a producir más rápido, ¿ok? Entonces eso cambió la demanda en el producto, entonces tiene que cambiar los equipos, tiene que cambiar, etcétera. Sustitución de un equipo anticuado que es común hoy en día, se deprecian con mucha facilidad los equipos por la gran cantidad de procesos, de operaciones que hacen los equipos. Entonces la depreciación está ahí a la vuelta de la esquina. Buscarse el nuevo equipo es posible que haga que tengamos que hacer ajustes en los otros equipos complementarios. ¿Por qué? Porque si este va a producir 5 veces y los otros equipos estaban en un balance de producción con el equipo viejo, vamos a tener que meter más máquinas de las otras, ¿verdad?, de forma tal que podamos mantener la línea balanceada, la línea de producción balanceada siempre. Ahora, hablando de métodos, igual se pueden revisar, igual con los costos, ¿verdad?, que pueden hacer que la redistribución cambie. Es lo que les decía, a veces uno habla de distribución en planta, que es lo normal en una nueva empresa, en un nuevo proceso. Pero cuando ya es en un proceso existente, ¿cómo se llama? Se llama redistribución, ¿verdad?, de la planta. Y siempre hay que considerar temas de costos, ¿verdad? Como no me voy a cansar de decirlo una y otra vez. Ok, y aquí tenemos los principios de la distribución en planta, así como hemos visto principios para cada uno de los aspectos que hemos estudiado. ¿Se acuerdan? Vimos los principios de la implantación de los nuevos métodos de trabajo, etcétera, etcétera. Todo tiene que tener sus principios. En el caso de la distribución en planta se nos dan 6 principios. En primer lugar, recuerde que va a haber un punto donde haya una integración global de todo. Hombres, mujeres, o sea, trabajadoras, trabajadores, maquinarias, equipos y actividades auxiliares, que son contabilidad, ¿verdad? Todas aquellas cosas que no se ven tangiblemente en el proceso, pero que lo apoyan, pues, ¿verdad? Número 2, muy importante, entre menos se mueva la gente, todos felices, principalmente los supervisores y las supervisoras, ¿vale? ¿Por qué? Porque no le vamos a pagar a la gente para andar caminando. Eso lo hemos dicho una y otra vez. Entonces, ese principio de la distancia mínima, recuerden, lo va a acompañar a ustedes toda la vida. Incluso en sus propios hogares, etcétera, ¿verdad? En la vida misma,
ese principio de la distancia mínima es esencial. ¿Por qué? Porque consume menos tiempo, menos posibilidades de error, accidentes, etcétera, etcétera. Número 3, que el flujo sea continuo. Eso se llama el principio de flujo. O sea, si vamos a hacer una distribución, pero va a haber un choque en el flujo y hay una máquina que está en el medio y no la habíamos considerado, pues no tiene ningún sentido porque nuestro flujo se ve afectado. Debe de haber interrupciones mínimas. Si ya no las podemos evitar, bueno, que sean mínimas. Si ya no las podemos eliminar, ¿verdad? Pero debe de haber un principio de flujo siempre. Ok, otro principio de espacio, que todo lo que tiene que ver con la distribución en planta puede darse en sentido horizontal, pero ojo, también vertical, ¿verdad? Ahora se han fijado de que en muchas empresas la parte de arriba se puede utilizar para guardar productos, etcétera, etcétera. Y el principio de satisfacción y seguridad es, recordemos nuevamente, la escala de Maslow, ¿verdad? Si los trabajadores están satisfechos y se sienten seguros, vamos a tener una tropa trabajando, ¿no? Entonces, el trabajador no debe estar expuesto a accidentes. Recordar, eso es caro, pero no solo caro porque la seguridad social que se le va a dar al trabajador, caro también porque va a parar la empresa, hay una máquina que va a salir hay que buscarse otra máquina, etcétera, etcétera. Entonces tiene un costo altísimo el no asegurar, valga la redundancia, la seguridad. La seguridad es esencial. Y si los trabajadores se sienten seguros, que se sientan satisfechos es más probable. Ahora, el último principio, y esto es esencial porque en mi carrera de ingeniería industrial hay una máxima que es: todo es perfectible, todo es mejorable. ¿Okay? Y es esa, que es el principio de la flexibilidad. Leonardo, ¿qué tiene que ver flexibilidad con que es mejorable? Claro, porque lo que vos vayas a hacer tiene que ser suficientemente flexible, porque mañana es posible que mejoremos el proceso de otra manera. Entonces, la distribución en planta siempre tiene que tener una posibilidad de que los equipos y las máquinas vuelvan a modificarse, a levantarse, etcétera, ¿verdad? En la medida de lo posible. Entonces la flexibilidad es esencial. O sea, que no van a estar labrados en piedra, no van a estar pegados ahí, ¿verdad? Sino que va a haber la posibilidad de que el proceso, la distribución, vuelva a ajustarse en algún momento determinado. Ahora, no hemos hablado de los diferentes tipos de distribución, damas y caballeros. Vamos a tener 4 tipos de distribución en planta básicos. A veces hay una mezcla de unos con otros, a veces hay unos que se parecen más a otros, pero en general son 4. En primer lugar, posición fija, que es cuando los operarios, los materiales y los equipos, todos se movilizan hacia un lugar. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa eso? Pues que las herramientas, los equipos, la supervisión, el control va a ser más fácil porque no van a estar dispersos en un terreno, van a estar en un área específica. Entonces supervisar un área específica va a ser mucho más fácil. Igual, asimismo, el aprendizaje, el almacenamiento y el transporte son caros, ¿verdad? Pero ahí vamos a estar, lo vamos a tener concentrado. También recordemos ese tiempo que hay de estar localizando herramientas, materiales, todo eso lo vamos a evitar, porque todo va a estar ahí en un punto. ¿Vale? Fundamental. Número 2, por procesos. Y pueden haber procesos que sean similares. Proceso de lavado, proceso de secado, el proceso de homogenizado, el proceso pero puede ser con diferentes productos. Hoy tenemos leche, vamos a producir leche, mañana vamos a producir Coca-Cola, después vamos a producir agua, pero estos procesos están ahí de alguna manera fijos, ¿no? Y entonces independientemente de lo que produzcamos, si es que va a pasar por ahí porque se requiere esa actividad en particular de ese proceso, entonces saber de que va a tener que pasar por esa área.
Entonces la distribución por proceso es muy importante. Tal vez se han escuchado por área, ¿verdad? El área donde está el ensamblaje, el área donde está corte, el área donde está todo, entonces a eso se refiere, ¿verdad? Y por último, distribución por producto. O sea, lo que nos importa en este caso es el producto. Y en el producto tenemos el caso de los automóviles, por ejemplo, ¿verdad? El producto va pasando y va a esa línea de ensamble dándole ese servicio a ese auto en la medida de lo que va pasando. Hoy está esta línea por producto, estamos poniendo el ejemplo del automóvil, recordar que el Fordismo prácticamente le cambió la vida a la industria mundial, porque muchas empresas empezaron a copiar esto. Los televisores empezaron a ensamblarse de la misma manera, las cámaras fotográficas, todo prácticamente, las computadoras, etcétera, etcétera. Y por último, por grupos tecnológicos, que es lo que mencionaba yo como por talleres, ¿verdad? Cuando tenemos las máquinas dedicadas a determinadas actividades en un área, que pueden ser todo lo que es corte, todo lo que es, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tipos de distribución. Para hacer una distribución en planta, recordar que siempre se hace considerando un estudio. De nuevo, las distribuciones en planta se hacen por las razones que vimos antes, ¿verdad? Razones económicas, razones de seguridad, de viabilidad, etcétera, ¿no? Entonces recordar eso de que el estudio entonces tiene que tener la información precisa de qué equipos van a participar, los tiempos, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con los datos que tenemos. Siempre se hace una propuesta, que es cuando se plantea la distribución en general. ¿Okay? Recordar que esa propuesta no es perfecta, porque así como va a participar la gente el ingeniero industrial, es posible que tengamos que ver temas relacionados con temas eléctricos, no, que no se puede conectar ahí porque es 220, entonces bueno, hay el eléctrico, ¿cómo hacemos para llevar el cable para allá, verdad? Y asimismo con otros aspectos, iluminación, entonces hay que poner más luces, o los colores, etcétera, ¿verdad? Lo que trato de decir es que no es el trabajo solamente de la persona técnica en el tema de producción, sino que hay muchas habilidades que confluyen y que hay que considerarlas a la hora de hacer la distribución. Y por último, recordar, ¿verdad?, que el flujo, o sea, la circulación, es lo que a nosotros nos va a indicar si realmente la aprobamos o no. ¿Okay? Entonces, esa circulación o ese flujo es esencial, porque si tenemos cuellos de botella, si tenemos situaciones de este tipo, entonces la distribución en planta habría que ver cómo resuelve eso. Ahora, ¿qué información? Porque aquí estamos hablando en el estudio, ¿verdad? Estamos hablando de datos, ¿ok? Hablamos de información. ¿Cuál es esa información? Muy simple. De los productos, ¿okay?, que se van a producir, productos terminados, los materiales que utilizan esos productos, los tiempos de fabricación, las operarias, los operarios, las personas, y otra vez los flujos, o sea, los movimientos de los materiales y de los productos, qué servicios se van a estar dando. Y lo último, recordar, ¿verdad?, que es la flexibilidad, eso es la versatilidad de la distribución. Recordar que no la vamos a calcar en piedra. Es casi imposible que al primer tiro tengamos todos los problemas resueltos, ¿no? Normalmente siempre hay una curva de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que determinadas máquinas están o muy alejaditas o muy cercanas, como les decía, que tenemos que poner conectores por allá, de agua, de luz, qué sé yo. Que las salidas están demasiado alejadas del último proceso, que hay que ajustar el edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas
son normales. ¿Okay? No hay distribuciones perfectas, pero sí hay unas que son mejores que otras, eso sí, y andamos buscando esa, ¿verdad? Esa, la que sea mejor que otra. Normalmente, a veces hay 2 o 3 propuestas de distribución, ¿okay? Y uno se faja con una última, que es la que en la que nos vamos a enfocar. Ok, aquí está el famoso anteproyecto y la distribución definitiva. Pero bueno, en este anteproyecto estamos hablando del número de máquinas, la producción diaria, por máquina esa producción, ¿verdad? La superficie que considera cada puesto de trabajo. Aquí nos ponen un ejemplito sencillo. Y también, de nuevo, la circulación de cada producto, o sea, el flujo, ¿verdad? Estamos hablando, vean, aquí está el puesto, aquí están los operarios, operarias, ¿ok? Aquí está el flujo que sigue, el material, que puede ser, parece que es el producto terminado, y aquí está, parece que este flujo que sigue son los materiales, ¿verdad? De alguna manera. Estos son almacenajes, aunque no se ve muy bien, o ensambles. Ustedes pueden ver que este es como una especie de taller, ¿verdad? El último tipo de distribución del que hablamos, distribución por procesos, ¿verdad? Podría ser esa, ¿no? Aquí están, dice que aquí se corta, aquí se dobla, aquí se cose, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, una vez de que lo tenemos acá, una foto, corregir los defectos puede ser mucho más fácil. Ahora, vámonos a la guía de estudio, y nos da un complemento que tiene que ver más que con distribución, con localización. Recordar que localización y distribución son 2 cosas muy diferentes. Sí captamos, ¿verdad? ¿Ok? Distribución es a lo interno de tu planta, de tus 4 paredes. Y la localización es, ojalá que vos estés en el lugar más viable considerando tu mercado, considerando tus insumos y considerando tu mano de obra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Están conmigo? Porque es posible de que vos querrás localizar una planta donde no hayan operarios y operarias especializados en eso. Que, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre poner una planta de procesamiento digamos, de fresas aquí en el Cerro de la Muerte. ¿Okay? Ahí a 3.000 metros de altura, que es donde las fresas se van a dar de una manera espectacular. Y voy a hacer un proceso especial, pero empiezo a buscar operarios y operarias y me doy cuenta que no hay en esa zona para ese proceso en particular. Entonces me doy cuenta que los operarios y las operarias están más cercanos a Pérez Celedón. Entonces, bueno, voy a tener que sacrificar un poco el tema de transporte, ¿verdad? Me voy a acercar a Pérez Celedón lo más que se pueda para traer mis fresas de allá para acá, de forma tal que pueda suplir una de las restricciones esenciales, que es la mano de obra. Entonces la localización considera esos aspectos, ¿verdad? Nuevamente, considera mi mercado, considera mis insumos, la materia prima, y considera también la mano de obra. Eso es esencial, porque eso puede hacer el transporte mucho más caro o más barato, ¿verdad? Estar movilizando los operarios y las operarias, estar movilizando los insumos o los productos puede salirme sumamente caro, dependiendo de lo que pesen los insumos. Imagínense que yo estoy movilizando piedras que pesan toneladas, entonces lo ideal sería que yo tuviese mi planta procesadora lo más cercano posible a donde estén esos insumos, que son esas piedras que pesan toneladas, porque yo las voy a desintegrar, las voy a hacer pequeñas, ¿verdad? Y voy a sacar productos de 25, 30 libras, cuando cada piedra pesa 3, 4 toneladas. Entonces, debo de estar lo más cercano posible a mi aprovisionamiento. Ahora, pero al final de cuentas, todo se redunda en números, ¿verdad? Hay que valorar cuánto cuesta estar cercano a mi mercado y qué beneficio tiene eso, ¿verdad? Versus a cuánto cuesta y que estar cerca de mis, gracias Mari, de mis insumos en la medida de lo posible, o de mi mano de obra. Al final de cuentas, uno valora lo más escaso y lo más caro. El insumo más caro
ojalá yo tengo que estar lo más cercano posible a ese insumo. Si es más caro estar cerca de los materiales, entonces trataré de estar cerca de los materiales. Pero si es más caro estar cerca de la mano de obra, ¿okay? Porque es lo más costoso que tenemos, entonces estemos cerca de la mano de obra, y el insumo hay que moverlo para allá, ¿vale? Y cuando esté el producto terminado, hay que moverlo para el mercado, el producto terminado, porque lo más caro entonces es esa mano de obra. Entonces, esos son algunos elementos que habría que considerar a la hora de hacer una localización de la planta. Entonces, son dos aspectos esenciales, ¿verdad? La distribución de la planta y la localización. ¿Okay? Son dos retos en los que de alguna manera ustedes podrían estar involucrados cuando sean supervisores, supervisoras, gerentes, pero tomen eso en consideración, ¿verdad? Que para el tema de la distribución y de la localización, siempre el tema recurso y seguridad va a ser esencial. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos por acá? Vamos a ponernos ayuda visual. Bueno, aquí tenemos algunos elementos de apoyo, ¿verdad? Aparte de lo que yo ya dije. Dice elementos determinantes a la hora de ubicar una instalación. Bueno, recurso humano, ya lo habíamos mencionado, el de las materias primas. También muy importante, recursos energéticos. ¿Okay? Hay suficiente de ese recurso energético, que puede ser gasolina, que puede ser electricidad, que puede ser cualquiera de esos, ¿verdad? Temas de capital, clima, ¿ves? Un tema que habíamos obviado. Hay procesos que para producir hongos necesitamos determinada altura, determinado tipo de clima, alto, nubuloso, ¿verdad? Porque ese es el clima adecuado para producir el hongo, y asimismo pensar en el producto en el que estamos, ¿verdad? El clima es esencial. También la competencia a la hora de ubicarnos, si hay mucha o poca, eso va a determinar si nosotros nos vamos de un lado o del otro. Pero me gustaría poner una definición de competencia aquí, porque a veces y esto ojalá que les sirva para el resto de su carrera y para el futuro, chicos y chicas. Competencia no es el que hace lo que yo hago. ¿Okay? Recuerden eso. Competencia es el que va detrás del mercado al que yo voy detrás. Porque es posible que vos importes el producto y no lo hagas, pero le estás vendiendo a ese mercado que el que está al lado mío lo produce. Y vos dirás, pero si yo no produzco eso, pero yo lo importo. Pero vas detrás de la mente de ese mercado que esa otra empresa está también enfocándose en ello. Entonces, competencia es aquel que va detrás de tu mercado, ¿okay? Que puede ser un mercado local, que puede ser un mercado regional, que puede ser un mercado nacional o puede ser un mercado internacional. O sea, el hecho de que vos produzcas café no te hace automáticamente competencia de otro que produce café. ¿Okay? Porque puede ser que sean productos distintos. Tu café gourmet, el café mío no, el café mío es un café corriente, general, cualquiera. O puede ser, qué sé yo. Lo importante, damas y caballeros, es que si, de nuevo con el ejemplo del café, si yo le estoy vendiendo el mismo tipo de producto al comprador al que vos le estás vendiendo, y por venderle más yo te va a comprar menos a vos, esa es competencia tuya. ¿Vale? Y tal vez vos producís tu café y yo no lo produzco, yo lo proceso. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque a veces veo en los trabajos, en las tareas, que la gente cree que el que produce calzado per se y vos producís calzado automáticamente es tu competencia. O el que produce otros productos que vos también estás produciendo es automáticamente tu competencia. Tu competencia es el que está peleando por ese mercado por el que vos estás peleando, satisfaciendo la misma necesidad que vos satisfaces con tu producto. Esa es tu competencia. Porque es posible que él
lo haga con determinado producto y vos con otro producto, como hay productos que son sustitutos, ¿verdad? Pero no necesariamente es ese mismo producto, ¿verdad? Quería detenerme un poco para hacer esa salvedad, pero también hay que considerar las condiciones político-económicas. Un ejemplo, tenemos el caso de Nicaragua, la vecina. Eso ha afectado a una gran cantidad de empresas costarricenses que estaban allá o que están acá, que se alimentaban de determinados insumos. Entonces, eso es muy importante, los temas de política económica. Aquí la pregunta es, ¿qué tan estable es esa región? Bueno, pero no solamente en Nicaragua, también en Costa Rica tenemos algunas regiones que son calientes, ¿verdad? Por razones específicas. Otras son medios tangibles de apoyo con los que vamos a contar. El marco legal no asiste o no en determinadas regiones. Sabemos de que el tema de la propiedad es un tema en la región Brunca que ha estado de moda, ¿verdad? Porque no se sabe a veces quién es el dueño de qué territorios. Entonces eso puede hacer que si tu empresa está ahí, es posible que vos vayas a tener algunos problemas de haber comprado tal vez una tierra que en algún momento determinado fue económica, barata, pero que ahora con los problemas que vas a enfrentar tal vez no tanto, ¿no? Y por último recordar, ¿verdad?, el tema de la logística. La logística es todo lo que tiene que ver con transporte, con montacargas, grúas, etcétera, etcétera. Y el tema de la mercadotecnia, ¿verdad? Si yo estoy enfocado en un lugar determinado, pero voy a enfocarme en un mercado que está fuera de acá, ¿cómo se va a dar esa mercadotecnia, esa publicidad, etcétera, etcétera, hacia el mercado al que yo me quiero enfocar? Tal vez no conozco, o sí conozco las características o las actitudes de ese mercado, que aparentemente es distinto al mercado en el que yo estaba trabajando antes, ¿verdad? Son cosas a las que hay que considerar. Y bueno, caminamos un poquito más sobre la selección del sitio. Y bueno, dice que lo primero es la definición de los objetivos de la localización, elementos determinantes. También recuerden, ¿verdad?, los criterios cuantitativos y cualitativos. Al final de cuentas, los criterios cuantitativos y cualitativos, los cuantitativos ya lo sabemos, ¿verdad?, temas de costos, temas principalmente de costos, ¿verdad? Pero en temas cualitativos también los podemos hacer cuantitativos, de alguna manera, los cualitativos, ¿no? Que ahí tenemos temas de clima, temas de, ¿cómo le podríamos llamar? Situación política, económica de determinada región. Le podemos dar un valor nosotros de 0 a 10, cuáles son más proclives a tener problemas o no. En cambio, los cuantitativos, distancia, costos, etcétera, costo de la energía en determinados lugares, ¿verdad? Eso está ahí, eso no hay donde perderse, ¿verdad? Es 20-20. Entonces, eso normalmente se nos enseña que lo podemos meter en un cuadro donde haya cuantitativos y cualitativos de alguna manera y sopesar y escoger aquella que nos represente el menor costo posible. Recordar, ¿verdad?, que siempre son temas relacionados con costos. Y la selección de la ubicación va a estar basado en los temas cualitativos y cuantitativos. Bueno, aquí nos habla a nosotros, ¿verdad?, de ubicaciones para una nueva planta de fabricación de radios y las zonas de interés: Guanacaste, Cartago, San José. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que hay algunos aspectos cuantitativos. En cambio, al recurso humano dice que del total de los factores pesa 0.2, el capital 0.1, el materia prima 0.1 también, recursos energéticos 0.15, el marco legal 0.2 y medios tangibles de apoyo 0.25. ¿Y qué tenemos? 3 zonas potenciales: Guanacaste, Cartago y San José. Y entonces, ¿qué haces? Ponemos a competir cada una de esas zonas: Guanacaste, Cartago, San José, considerando lo que pesa cada uno de estos recursos. Dice, se da especial importancia a la cercanía
con empresa fabricadora de componentes ubicada en San José. Se evalúa con el criterio buena, regular, malo. ¿Okay? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el ejercicio que hace acá. No ando el libro. ¿Está en el libro, en este libro o en la guía? Hay uno parecido en la guía. Ah, ok, es cierto, correcto, es de la guía. Vamos a verlo acá. Vamos a... Ok. Perdón, la guía, aquí está la guía. Guía completa, aquí está. Es en la guía, ¿verdad? En la 82. 34. 82. Ok. Muy bien, gracias. Esta es, ¿no? Ok, aquí estamos con el caso, ¿no? Que se parece bastante. Bueno, de hecho hay algunos casitos. Creo que el caso de el cuarto dice, no, perdón, es que estamos siguiendo los pasos. Ok, aquí nos da un ejemplo que se llama vidrios nasolares, y en esta empresa quiere definir los objetivos de la localización, los factores determinantes por considerar y los elementos determinantes de esto. Nos habla de que los factores determinantes son recursos humanos, materia prima, competencia, medios tangibles de apoyo y mercadotecnia. Y los criterios cuantitativos y económicos de los factores y elementos determinantes considerados. Y después está relacionar los objetivos de la localización con los criterios mediante algún modelo o modelos. Aquí tenemos entonces 3 potenciales zonas: Orotina, Caldera, Cañas. Vean ustedes de que los factores que están acá, ¿okay?, que los tenemos a la izquierda, que son, voy a hacer un poquito más grande esto, lo podemos ver, ¿verdad? El recurso humano, materia prima, la competencia, los medios tangibles y la mercadotecnia. Vamos a tener para cada uno de ellos un elemento relevante que identificamos, ¿verdad? Y también le damos una ponderación asignada. Por ejemplo, en el recurso humano, la disponibilidad de mano de obra es lo que nos importa. Ese es el elemento relevante. En el caso de la materia prima, cómo usted se oferta. En el caso de la competencia, los costos de producción para nosotros es esencial. En los medios tangibles de apoyo, costo de vida del lugar, ambiente local. Y para la mercadotecnia, qué tan fácil va a ser exportarlo. Y aquí nos da la ponderación. Esto no lo inventamos nosotros. Esto siempre nos lo van a dar. Igual nos van a dar a nosotros para cada zona, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Para Orotina, para Caldera y para Cañas, nos van a dar la calificación. Usted no la inventa, usted trabaja el cuadro. ¿Okay? En el cuadro nos van a dar esto, pero la calificación ponderada, la línea de calificación ponderada, la columna, esa sí es la que nosotros vamos a trabajar. Y entonces, como la ponderada asignada es inamovible, ahí va a estar, siempre la vas a multiplicar por la calificación que tiene cada una de las ciudades. Asimismo la materia prima, asimismo la competencia, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué hace uno? Suma la calificación ponderada. Ok, en ¿cuál es el que a nosotros se ve más factible para ubicar ahí nuestra planta, de acuerdo a los datos que nos dieron? Chicos, chico y chica. ¿Se ve bien? ¿No se ve bien? Bueno. ¿Lo tienen ahí ustedes? ¿Cuál sería? ¿La qué, perdón? ¿La qué? ¿La qué? Ajá. ¿Que digamos qué?
¿cuál sería? Ok, en este cuadro nosotros, de acuerdo a los factores, ¿verdad?, relevantes, de acuerdo a la calificación que da cada una de las ciudades, en cada uno de estos factores relevantes, nosotros vamos a escoger una ciudad donde vamos a ubicar una planta. De eso trata el ejercicio, ¿vale? Recuerden de que esto nos lo dan, ¿vale? Lo que está en ponderación asignada, nos dan la calificación por cada una de las ciudades, pero usted saca la calificación ponderada y al final suma todo. De acuerdo a los resultados de las sumatorias finales, ¿a dónde debería de ubicar yo mi planta? En Caldera. En Caldera, ¿por qué? Es más alto. Ok, es la que sale mejor calificada. Entonces recordar que esa va a ser nuestra guía. Okay. Usted va a multiplicar siempre la ponderación asignada con cada una de las calificaciones, okay, porque nos va a dar una calificación ponderada. Al final sumamos todo. Es muy sencillito, muy bonito, es un cuadrito muy sencillito. Usted no va a obtener, no va a inventar las ponderaciones. En mi caso particular, cuando yo estudié ingeniería industrial, me tocó ubicar una escuela. Recuerdo, estoy hablando hace 30 años, ¿verdad? No habían nacido ustedes, imagínense. Yo creo que los padres de ustedes estaban muy jóvenes probablemente. 35 años atrás me tocó ubicar una escuela. Y para ubicar esa escuela, en primer lugar, tuve que averiguar, ¿okay?, con escuelas existentes, qué factores eran los que hacían viable la ubicación de una escuela. Okay. Cercanía de zonas poblacionales a las cuales se va a enfocar esa escuela. Recuerda que era una escuela privada, cara. Número 2, servicios que estuvieran cercanos. Número 3, disponibilidad de maestros y profesores. Okay. Y después de identificar 6, 7 factores, transporte público, si es que, o qué sé yo, ¿no?, darle peso a cada uno de ellos. Pero para mí era complejo darle peso porque yo no era un educador, un académico en aquel entonces. Entonces tuve que sentarme con directores de escuela y de colegio para que me dijeran, de estos, ¿vale? Entrevisté 6, 7 profesores de cada colegio, de distintos colegios. Y entonces yo balanceé, saqué un promedio. Me dijo que de 0 a 10, ¿cuánto le ponía a la disponibilidad de maestros? De 0 a 10, ¿cuánto le ponía a la disponibilidad, a cercanía a las zonas poblacionales? De 0 a 10, ¿cuánto le ponía a los servicios? De 0 a 10, ¿cuánto? Y después de que tuve los 6, 7, saqué el promedio de cada una de ellas, después lo sumé. Entonces, así saqué yo esa lista de ponderaciones asignadas. Apenas, ¿vale?, ya tenía así eso. Después empecé a identificar 4 o 5 zonas: Escazú, Santana, al este, eso es el oeste, el este de San José, porque la quería en San José el cliente, y era real lo que yo estaba haciendo, era un cliente real, era un señor con mucha plata que quería poner una escuela, y ese fue mi proyecto de graduación. Entonces el este también. Al final de cuentas, la localización quedó en una zona en el oeste, ¿okay?, y terminó de poner la escuela, y pues fue un éxito. Después el señor, cada vez que me miraba, me hacía así, solo me enseñaba el dedo, me hacía. O sea, yo contento y el señor contento. Yo hice mi proyecto de esa materia y él se graduó también con su colegio. Ok, entonces cada ciudad va a representar, de acuerdo a cada uno de estos elementos, una calificación diferente. Recuerden eso, ¿verdad? Ustedes no la van a identificar porque no sabemos sobre esos temas nosotros. Que sabemos sobre el recurso humano en Orotina, o sea, tendríamos que batear, ¿verdad? Y sobre Caldera y sobre Caña. Lo importante es el tratamiento de los datos. Se multiplican, recuerden, la ponderación siempre se multiplica con cada calificación. Entienden, ¿verdad?, que con Caldera es igual, se multiplica 0.2 con 70 y nos va a dar 14. Igual, Cañas 60 por 0.2 nos va a dar 12. Y así mismo la siguiente, así mismo el otro. Y al final, todas estas las sumamos. Y la que nos dé mayor,
Eso quiere decir que con los datos que teníamos, si están equivocados ya es otra cosa, ¿verdad? Con los datos que teníamos, esa es la ciudad donde debería estar ubicada esa planta. ¿Okay? O, de nuevo, no quiere decir que es perfecta, no. De las 3 que teníamos, es posible que haya una que no consideramos ahí que podría tener una mejor ubicación, ¿verdad? ¿Están conmigo? Y bueno, básicamente, ¿verdad? Eso sería, creo que aquí hay un ejemplo también, no sé si es el mismo ejemplo. Bueno, ustedes saben de que se iba a ubicar un nuevo aeropuerto, ¿verdad? Y estaba la posibilidad de hacerlo en Orotina. Bueno, ahora consideramos a Caldera y a Cañas. Básicamente eso es el ejercicio sobre localización en planta. Ya tenemos el de distribución y el tema de localización. No sé si hay alguna pregunta en general, ¿verdad? Me gustaría saber si también tienen alguna pregunta sobre sus proyectos. Okay. Si alguien nos está mirando también en alguna parte de la región Brunca, alguna otra ciudad, estamos a la orden para responder cualquier pregunta relacionada con sus proyectos. Si no, de todas maneras, ustedes tienen mi número telefónico, un WhatsApp, como con frecuencia lo hacen los estudiantes, o mi correo lcenteno@unedac.ac.cr. Estaré más que contento de responder, o en la plataforma de Moodle, ¿no? Normalmente nos comunicamos. Así que, sin más, agradecerles a todas y a todos por su paciencia y esperamos sus proyectos con mucho deseo. Creo que es el 21, el último día para entregarlo. Así que estaremos muy pendientes de la entrega de sus proyectos. Todavía hay bastante tiempo para hacer ajustes, para hacer las preguntas necesarias. Y asimismo, previo al examen, cualquier pregunta, estaré más que contento de poder colaborar con ustedes. Así que muy buenas tardes y estaremos en comunicación por las vías que hemos mencionado. Y les deseo mucho éxito en su materia en Producción 1.